Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar con el tema 9, Fundamentos de Derecho Patrimonial, primera parte. Vamos a dar los primeros pasos en los fundamentos del derecho patrimonial y vamos a empezar con la diferencia entre el derecho real y el derecho de crédito. Esto ha caído varios años como pregunta de desarrollo y también nos señala las preguntas de test. Derecho real es un derecho subjetivo que otorga determinados poderes o facultades que ejerce su titular sobre una cosa. Ojo, porque esta pregunta también aquí en 2024, aquí ponemos 24 también, porque es de este año. Importante la definición de derecho real. Derecho subjetivo que otorga poderes o facultades a su titular que lo ejerce sobre una cosa. Tiene dos características, la reipersecutoriedad y su carácter erga omnes, o frente a todos. Esto ha caído muchísimas veces, así que tenerlo claro. La reipersecutoriedad implica que el derecho real acompaña a la cosa con independencia de donde se encuentre quien detenta la posesión o es el dueño. Erga omnes significa que el derecho puede hacer valerse frente a todos y ejercitarse frente a cualquiera que lo impida o discuta. Gallo, en sus instituciones, ya nos afirma, para que veáis ese carácter didáctico de las instituciones de Gallo, dentro del Corpus Juris Civilis, nos dice que una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar, hacer o prestar. ¿Ves? Aquí nos habla de cómo son las obligaciones, ¿vale? Y por otra parte, la acción real es cuando pretendemos hacer valer que un objeto corporal, es decir, una cosa, es de nuestra propiedad o tenemos un derecho sobre él. Fijaros que dice o es de nuestra propiedad o sin serlo, tenemos un derecho sobre él, ¿vale? Fijaros esta importante diferencia. Ahora lo vamos a ver, porque esta diferencia nos va a marcar los derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Lo vamos a ver. La postura no suele ser pacífica. Hay una clásica que nos habla de que, pues, implica una potestad directa sobre una cosa y de ahí la nota de inmediatividad. La objeción está en que no puede predicarse de todo derecho real. De ahí que algunos prefieren hablar de inherencia en lugar de inmediatividad. La postura obligacionista nos dice que el derecho real no puede conformar una relación interpersonal. Así que su titular tiene una facultad de exigir a todos la obligación pasiva de que su derecho sea respetado. O sea, la clásica nos dice que tenemos una potestad sobre una cosa, ya sea inmediata o inherente a la misma, y la obligacionista es que genera que no es que haya una potestad sobre esa cosa, sino que hay una obligación de todos los demás, ¿vale? Hay una obligación pasiva, que esto debería estar en rojo. Bueno, esa es la distinción. El poder del titular se realiza y ejercita de manera directa e inmediata sobre la cosa, sobre los bienes que constituyen objeto, sin necesidad de una especial colaboración e intervención de otras personas. Por ejemplo, el propietario tiene la facultad de disposición, aprovechamiento de una cosa que es dueño, que la posee, que hace suyos sus bienes. Los derechos reales y los derechos de crédito constituyen dos grandes tipos de derechos. Y hay diferencias que debemos saber para test y para desarrollo. Los derechos reales los ostenta un titular frente a todos.
¿De qué es titular? Pues de un derecho que es sobre una cosa, un derecho sobre una cosa. Por su ejercicio, o sea, por el ejercicio de esa propiedad, por ejemplo, sobre la cosa, no se extingue el derecho. El propietario, por ejemplo, lo usa, lo disfruta, pero por no hacer uso de ese derecho no se extingue, que sí que ocurre con el derecho de crédito. El derecho de crédito ya no es erga omnes, ya no es frente a todos. El derecho de crédito te vincula con un acreedor concreto. Vincula un acreedor concreto con un deudor determinado. De ahí que se hable de su eficacia relativa interpartes. Pregunta de test. Su eficacia es relativa o interpartes. Así es una relación interpersonal por la que un determinado deudor se obliga frente a un acreedor. ¿Qué ocurre con este derecho de crédito? Pues que cuando se ejercita, cuando se paga el crédito que se debe, dicho de otra forma, y es eficaz, ¿qué ocurre? Que se extingue. El acreedor exige al deudor, se cumple y por tanto ese derecho de crédito se extingue. Se extingue por su cumplimiento. Como habéis visto en las instituciones de Gallo, tenemos una gran diferenciación en esos derechos reales, que son los derechos de propiedad, la propiedad y por otra parte los derechos reales cuando no tienes la propiedad, ¿vale? Y entonces son en cosa ajena. Aquí tenemos a dos grandes diferencias, dos campos distintos o una bipartición. Dos grandes categorías, propiedad y derechos reales en cosa ajena. Propiedad, vale, pues significa, es el derecho real por excelencia. Pregunta de test de junio de 2024. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? La propiedad. Porque supone el pleno dominio o poder de una persona sobre una cosa. O también, como en derecho romano se decía, el señorío pleno de una persona sobre una cosa. Ese señorío pleno también puede ser. Bueno, solamente en la época posclásica se comenzó a hablar del propietas, propietarius, bueno, derechos reales en cosa ajena. Este derecho no es no es el derecho por excelencia, ni es pleno, no es pleno. Luego, si no es pleno, ¿cómo puede ser? Limitado, ¿vale? Pleno, propiedad. Limitado, derechos reales sobre cosa ajena. ¿Por qué es limitado? Pues porque no es pleno, ¿vale? Porque pueden ser varias personas que ostenten derechos sobre la misma cosa. Al contrario del de propiedad, que está pensado para ser de una persona o tendente a ser de una persona. En derecho romano, el proceso lento de conjunto de derechos que puede una persona sobre una cosa que no es suya, es decir, ajena, perteneciente a otro propietario. Es decir, vamos a encontrarnos que por un lado está el propietario y por otro lado está una persona que tiene derechos sobre la propiedad de otro, ¿vale? Podrían haberlo llamado a esta categoría propiedad y ajeneidad, por ejemplo, porque tendríamos derechos sobre la propiedad de otro, que es ajena a nosotros. ¿Entendéis? El derecho de propiedad, en cierto sentido, es absoluto, porque posibilita que alguien tenga facultades plenas sobre una cosa. Por el contrario de los derechos reales en cosa ajena, que es limitado, ¿vale? Absoluto o pleno y limitado.
Uno es el propietario y otro es el titular del derecho limitado. No obstante, esta simultaneidad de cada uno con el otro actúa directamente sobre la cosa. Podemos decir, sistematizando o sintetizando las ideas, tenemos que las tres facultades más importantes que una persona puede tener sobre una cosa. Pero esa cosa tiene que estar libre de cargas. Cuando está libre de cargas, tienes las tres facultades. Es decir, si tú compras un inmueble con el dinero, con todo el dinero, y no está alquilado ni tiene ninguna deuda pendiente, está libre de cargas. Entonces tú tienes el uso, el disfrute y la disposición. Pero si tienes una hipoteca y está alquilado, pues no tienes el uso y no tienes el disfrute. Tienes la disposición, ¿vale? Si tú tienes un piso de tu propiedad que está alquilado, ya no lo usas, ¿vale? Ya no tienes el uso. Tampoco puedes obtener los frutos porque recibes las rentas, ¿vale? Eso sí, el disfrute, que es la obtención de frutos, sí que tienes las rentas. Y también tienes la disposición porque lo puedes vender. Entonces, frente a todos, el propietario, siempre que la cosa esté libre de cargas, tiene estas tres: uso, disfrute y disposición. Uso, usar el bien según su naturaleza; disfrutar, obtener los bienes; y disposición, la capacidad de comprar, de venderlo, si lo desea, o arrendar o disponer del bien. Dicho de otro modo, derecho o facultad de uso permite al titular utilizar o ceder la utilización a un tercero con una finalidad económica, conforme a su naturaleza. Disfrute. El disfrute permite al titular hacerse con los frutos. Disfrute viene de frutos. Disfrute, frutos. Siempre que sea fructífera. Los frutos civiles los frutos pueden ser naturales o pueden ser civiles. Los frutos naturales son las cosechas, cuando los animales crían, esos son frutos naturales. Y frutos civiles son los intereses, las rentas del alquiler, etc. Pregunta de test. Vamos a ver que los derechos reales en cosa ajena pueden clasificarse en estas dos categorías. Dentro de los derechos reales sobre cosa ajena puede clasificarse a su vez en otros dos. Uno en función del uso o disfrute, que sería la servidumbre, el usufructo, el uso, habitación, censo, enfiteuse, superficie. Y los derechos reales en función de la garantía, que entonces tendríamos la prenda y la hipoteca. ¿Derechos reales en función del uso? Pues bueno, tenemos la servidumbre. El primero de ellos, dentro del uso, sería la servidumbre, que nos dice que es un gravamen, el Código Civil nos dice que es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a favor que está constituido de la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre, el que tiene que dejar el paso, por ejemplo, es el predio sirviente. Este derecho real sobre cosa ajena pues tiene un doble contenido. Hacer algo, que puede ser hacer algo, pasar, tomar agua, y por otra parte tiene el impedir que el dueño del predio sirviente haga algo. Pues puede ser edificar a una altura. Bueno, pues estas son las cuestiones, ¿no? De ahí que tengamos la servidumbre de paso de personas, de ganado, o la servidumbre de vistas en la imposibilidad de edificar a una altura concreta. El usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. El usufructo permite usar y disfrutar
bienes ajenos. El titular de este derecho ostenta el derecho de uso y disfrute. En la utilización de una cosa, el derecho de disfrute consiste en hacerse propietario de los frutos producidos, ya sean naturales o civiles. El dueño de una cosa sobre la que recae el derecho de usufructo a su favor de otra se suele denominar propietario desnudo o nudo propietario, mero propietario. Por ejemplo, vendo piso en la playa, pero solo vendo la nuda propiedad. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay una persona que va a vivir el resto de su vida, por ejemplo, en ese inmueble y tú vas a comprar la propiedad, pero no vas a tener el disfrute. Porque hay una persona que tiene el usufructo. Derecho de uso y habitación. Esto es ya... esta parte yo creo que ya no está en el libro, pero bueno, es interesante que la conozcáis. Tampoco está en rojo para que lo estudiéis, pero sí el derecho de uso y habitación. Significa que de derechos más limitados que el usufructo. Esto sí que es importante. El derecho de uso y habitación es más limitado que el usufructo, porque el usufructo era de toda la casa, por ejemplo, o de todo el bien, porque por cuanto que es más general, pero es más limitado que el usufructo, el derecho de uso y habitación, porque es de una habitación de una casa, ¿vale? La facultad de uso, pero no de facultad de disfrute, solo el uso. Aquí te limitas el disfrute pleno, solamente el de uso. ¿Cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, dice el Código Civil que el uso da derecho a recibir los frutos de una cosa ajena de los que basten al usuario y a su familia. La habitación se da a quien tiene el derecho a ocupar en casa ajena las piezas necesarias para sí y su familia. Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar por ninguna clase de título. El que tuviere uso de un rebaño, ganado, bueno, etc. Los censos se paga de un canon anual a cambio, pues de eso, de unas tierras o de unos bienes. Y hay distintos tipos de censos, el infitéutico, el consignativo, el reservativo. Bueno, estos creo que no están. En general, el derecho de infiteus ¿en qué consiste? Pues bueno, nos dice es el derecho a realizar plantaciones, a cultivar y a hacerse propietario de los frutos por un terreno, con la obligación de pagar un canon. Esto no es un arrendamiento, porque el arrendamiento de una finca rústica no es un derecho real. Sin embargo, y la infiteusis sí que es un derecho real. Al poder transmitirse mortis causa entre vivos, como mortis causa, la doctrina habla de cierta propiedad útil del infiteuta. El infiteuta hace suyos los frutos de la finca y sus accesorios, incluso tiene derecho a los tesoros y a las minas. Derecho de superficie, pues es el derecho de vuelo sobre el suelo. Así de sencillo. Superficie, derecho de vuelo sobre el suelo. Es decir, es un derecho real que faculta al titular, que se llama superficiario, a realizar una construcción o edificación sobre suelo ajeno y a disfrutarla. ¿A cambio de qué? De una compensación. De la cesión al propietario del suelo, pues recibes una contraprestación, que puede ser pues, un canon periódico o puede ser un derecho real o un piso de los que va a construir, ¿vale? Derechos en función de garantía. Son el derecho de prenda y el de hipoteca. El titular tiene un derecho sobre la cosa ajena con la finalidad de ¿qué? De garantía, de garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, el derecho de prenda. El derecho de prenda es un derecho real de garantía sobre bienes muebles que supone el desplazamiento de la cosa perteneciente al deudor o al acreedor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si veis la casa de empeños,
Dirá, ¿usted quiere venderlo? ¿Usted quiere vender este anillo de oro? ¿Lo quiere vender o lo quiere empeñar? Pues ya veis, la prenda es un empeño, ¿vale? Si veis la casa de empeños, pues eso supone una prenda. Dejar algo en prenda. Empeño. Aquí ponemos la casa de empeños. Eso es el derecho de prenda. Dejo un anillo, tiene que ser bien mueble, no sirve para inmuebles, que desplazo la cosa, se la dejo en la casa de empeños, en manos del acreedor, ¿para qué? Para garantizar algo. Me va a dejar un crédito, me va a dar dinero hasta que se lo pague, ¿vale? Pues un empeño, eso es la prenda, la casa de empeños. Retengo el anillo de oro hasta que pague el crédito. Si no paga el crédito, me quedo con el anillo, ¿vale? Eso es un empeño. Ahora bien, utilizo el bien mueble como garantía. El derecho de hipoteca, bueno, pues este es más sencillo, lo conocéis más, recae sobre los bienes inmuebles, ya no sobre los muebles. No exige desplazamiento de la posesión de la cosa, porque no tiene sentido, es inmueble, los inmuebles no se desplazan, y se ofrecen garantía. Tú sacas una hipoteca, la garantía es el propio inmueble a cambio del dinero. Las personas a favor del cual se establece la hipoteca tienen derecho a exigir la inscripción en documento que se puede formalizar, un documento notarial. Bueno, aquí un apunte de lo que es el patrimonio del derecho romano, ya nos habla de un conjunto de bienes, de naturaleza de una persona natural o jurídica. Los bienes patrimoniales son aquellos susceptibles de estimación económica, de cuantificación económica. El concepto jurídico de patrimonio, pues bueno, es un conjunto de bienes pertenecientes a un mismo titular, es una concepción un tanto materialista, y hay otra concepción un poco más espiritualizada, que nos dice que es un conjunto de relaciones jurídicas de una persona dotadas de capacidad, que es el propio titular de ese haz de derechos y de un elenco de obligaciones. En definitiva, un conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico susceptibles de valoración pecuniaria, es decir, en dinero, de las que el titular de la misma es una persona física o jurídica que actúa como sujeto pasivo o activo y tiene dos elementos esenciales, que es un conjunto unitario. ¿Qué significa esto? Pues que forma un único paquete, ¿no? Un carácter unitario, reconocible, el patrimonio de una persona, es un conjunto, como conjunto. ¿Por qué es unitario? Pues porque tienen el mismo fin, están afectados al mismo fin. Y por otra parte, tiene un sujeto, atribuidos a un sujeto. Este sujeto tiene capacidad jurídica, es titular de relaciones, es decir, si trata de un derecho real, se afirma, si se trata de un derecho real, se afirma que el sujeto es titular. Tienen un sujeto que se llama titular. O sea, es un conjunto unitario y tiene un sujeto que se llama el titular. Que puede ser sujeto acreedor, deudor, pues lo que sea, pero es un titular de ese patrimonio. Conjunto unitario y titular. Por eso ya la definición nos habla de ambas cosas, de conjunto y de titular. De conjunto de bienes y de titular. Tomemos la concepción que tomamos, están ambos elementos esenciales. Elementos esenciales, conjunto unitario y titular. El patrimonio precisa, en todo caso, de la existencia de un titular. En el supuesto de muerte o extinción, pues bueno, el patrimonio no desaparece. Hasta la aceptación de la herencia se denomina herencia yacente. Y luego nos empieza a hablar el libro, a mitad del tema, del concepto de daño, en una modificación que se hizo del tema. Se metió el daño y se empezó a hablar del daño. Así que nos empieza a decir la RAE que dañar
es causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia, sufrido por alguien, una persona o causado a algo, una cosa. ¿Vale? Claro. Civilmente los daños son en cosas. ¿Vale? Las personas que sufren menoscabos, pero no sufren daño. O sea, civilmente en la actualidad el daño es en las cosas. ¿Vale? En las personas no se habla de daño, se habla de responsabilidades. Pero no lo vamos a ver. Se ocasiona a una persona, pues se procede a decir sufrir cuando se ocasiona a una persona un daño, causar daño cuando se suele emplear causar cuando es sobre una cosa. Bueno, lo dañoso ya venía de Fernando en el Fuero Juzgo de Fernando III, tiene su raigambre histórica. Y también nos habla del daño resarcible. El daño resarcible nos dice que se puede o se debe resarcir. Daños resarcibles, pues que puede reclamarse por vía judicial, su reparación en el ámbito jurídico. También se habla de un daño moral, que es un agravio, pues una ofensa a la honra o fama de alguien. El daño resarcible tiene un doble contenido, el patrimonial y el no patrimonial. El daño significa cualquier pérdida económica o perjuicio moral, en síntesis, pero se puede distinguir ambos. Ya en el concepto jurídico, en sentido jurídico, ya se requiere un perjuicio. El daño requiere un perjuicio a una persona. Claro, los daños son en cosas, pero cuando el perjuicio sea en personas, entonces se habla de perjudicados, no de daño, no que estas personas han sufrido daños. El daño no se utiliza para cosas, solo se utiliza para cosas, no para personas, que son perjudicados. Y tienen distinta responsabilidad. La diferencia está en la penal y en la civil. La responsabilidad penal es cuando el derecho actúa siempre cuando se prueba una voluntad delictiva, sin que sea necesario que se produzca un daño o que haya un perjuicio concreto y efectivo. No tiene que haber un perjuicio, porque hay grados de tentativa o frustración. La tentativa de asesinato no se ha producido el asesinato, sin embargo tiene una pena. No tiene por qué haberse producido el perjuicio. Esto genera dos tipos de responsabilidades. Cuando hay un perjuicio en una persona, que es un perjudicado, tiene derecho a una responsabilidad. Y esta responsabilidad civil no es contractual, es una responsabilidad derivada de un ilícito penal y no una responsabilidad que sea derivada de un contrato. Por eso veíamos en el primer parcial que las responsabilidades nacen de los delitos, de los cuasidelitos y de los contratos y cuasicontratos. ¿Recordáis eso? Vale. Pues si recordáis eso, nos dice el libro que dentro de la responsabilidad civil está la responsabilidad contractual, que es la obligación que no es automática, sino que es una obligación contraída en un contrato o acuerdo que debe de ser imputable al deudor. Cuando no es imputable al deudor y sea por caso fortuito o por fuerza mayor, pues no hay esa obligación de resarcir. Claro, el concepto de incumplimiento, cuando hay una obligación contractual y se incumple, pues bueno, puede producirse incumplimiento porque el deudor no cumple. También
porque cumple mal, de forma distinta, no cumple como el acordado, de forma distinta. O porque cumpla tarde, también es un incumplimiento. Son 3 tipos distintos de incumplimiento. Pues bien, consecuencias del incumplimiento. Nos dice el artículo 1101 que quedarán sujetos a la indemnización del daño por daños y perjuicios causados en el cumplimiento de las obligaciones si incurrieren en dolo o negligencia o morosidad. Dolo, negligencia o morosidad. Y los que de cualquier modo contravinieren estas obligaciones, ¿vale? Entonces, dan derecho a indemnización las obligaciones en las que haya dolo, negligencia o morosidad, es decir, haya intención, no haya intención, dolo, intención, no haya intención, negligencia o se haya dejado de pagar. Esas tienen indemnización y también los que contravienen lo acordado. Es obvio que mientras el dolo, pregunta de test, el dolo tiene que ser, ¿qué significa el dolo? Pues que haya una intención. Y negligencia, pues que no hay esa intencionalidad. Son criterios de imputación de la mora, porque hay un injusto retardo en su cumplimiento. Total. Y la contravención del tenor de obligación son supuestos de incumplimiento. ¿Vale? El derecho positivo no da una noción exacta de reparación del daño, sino que nos dice que hay distintas formas de proceder a la reparación, contempla la reparación por equivalente, pero sin establecer una reparación in natura, o sea, realmente no hay un concepto de reparación. Hay clases de daño, clases. Está el daño común y el daño propio. El daño común es el perjuicio que se puede experimentar cualquier persona por un incumplimiento contractual o por un acto dañoso extracontractual. Ese sería el daño común. El perjuicio que sufre alguien por incumplimiento contractual o por un acto dañoso sin contrato, o por un daño que se produzca sin que haya contrato. También es un daño común. Luego está el daño propio. El daño propio es el sufrido por una persona debido a sus circunstancias personales, propio, no común, sino propio. Claro, porque este daño no hay ninguna característica específica en el común, por eso es común. Sin embargo, en el propio es un daño que está asociado a una persona. Por ejemplo, el daño que sufre un camionero que necesita su carné de conducir para su trabajo, pues claro, si no puede conducir, obviamente es un daño mayor que el que no se dedica a ser camionero. ¿Entendéis? O, por ejemplo, el daño que sufre alguien en las cuerdas vocales no es lo mismo para un cantante de ópera. Para un cantante de ópera, un golpe en el cuello que te fastidia las cuerdas vocales es un daño propio. Pero para otras personas que no son tenores o cantantes de ópera es un daño común. ¿Vale? Pero para alguien que se dedique a eso, pues tiene que dejar de trabajar el camionero o tiene que dejar de trabajar el cantante de ópera. ¿Entendéis? Este tipo de daños son propios de esas personas. Luego hay otros tipos de daños que se llaman presentes y daños futuros. Todo daño siempre es posterior, al menos un instante en el tiempo, a la acción u omisión, al ser el daño su consecuencia. Es decir, ya sabemos que hay hechos que tienen consecuencias jurídicas, pues el daño es una consecuencia, que no es jurídica, es consecuencia que tiene consecuencias jurídicas. Los daños presentes o actuales son los daños que se producen no hasta el momento actual, no,
hasta el momento en que se dicta la sentencia. Esos son presentes o actuales. ¿Por qué? O decisión arbitral, porque se decide la responsabilidad y se impone el resarcimiento. Luego están los daños futuros, que son aquellos que el juzgador piensa que se producirán de forma ineludible con posterioridad a la resolución judicial. Es decir, presentes o actuales hasta la sentencia que decide qué ocurre, quién resarce esos daños. Y los futuros, los que después de la sentencia se pueden producir. Esos son los futuros. Esos daños futuros que se van a acaecer posteriormente a la sentencia no deben confundirse con los daños sobrevenidos. Es decir, un agravamiento de una enfermedad provocado por una secuela. Pues bueno, eso significa que esto es un daño sobrevenido, no es un daño futuro. La doctrina califica esta situación como reactivación del daño. La reactivación del daño es la agravación impredecible de una nueva secuela. La cuestión es que tiene que haber una certeza para considerar que que hay una reactivación del daño que tiene que ocurrir. Pues que hay una certeza de que se va a producir. Que haya un análisis de verosimilitud, dicen las sentencias. Hay más tipos de daño, el daño emergente y el lucro cesante. La indemnización de daños que sufran, porque la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida sufrida. La pérdida sufrida es el daño emergente, sino también el de la ganancia que ha dejado de obtener. Eso es el lucro cesante. Daño emergente, la pérdida sufrida. Lucro cesante, la ganancia dejada de percibir. La obligación del lucro cesante incluye, pues, dejar indemne al acreedor no solo respecto a la pérdida real, que es el daño emergente, ¿no?, sino lo que podría haber obtenido, que es el lucro cesante. ¿Qué ocurre? Porque también hay límites que ha marcado la jurisprudencia o la doctrina sobre el lucro cesante, que son de indemnización tanto de la responsabilidad contractual como extracontractual. El problema es la concreción o evaluación económica. Es decir, ¿qué podría haber obtenido el dueño de un bar si ha tenido que estar cerrado? ¿Cuánta gente hubiera ido a ese bar? ¿Cuánto? Pues, ¿cómo probamos esa ganancia que ha dejado de obtener? Pues bueno, lo que hay que hacer es que resulte probado. Es decir, si he tenido que cerrar el bar, pues oye, que se prueba que había que cerrar el bar sí o sí, ¿vale? Hay que probar que que el lucro cesante deriva del cerrar el bar, ¿vale? Y que resulte previsible. Claro, que coja las facturas del mes anterior y que sea previsible, que yo pueda justificar que cada mes, todos los meses, he obtenido tanto dinero. He dejado de obtener. Entonces, el mes siguiente, que está el bar cerrado, he dejado de obtener al menos el mismo dinero que el año anterior, que el mes anterior. Y por tanto, es previsible que hubiera obtenido ese dinero. Entonces, tiene que ser previsible, salvo que haya un incumplimiento intencionado, doloso o intencionado, en cuyo caso el incumplidor respondería también del lucro cesante imprevisible. Pero bueno, este es el caso ya de mala fe al intentar, pues eso, responder, aprovecharte de la situación. En este sentido, pues bueno, la jurisprudencia son exigentes con las ganancias frustradas, ¿vale? Hay que justificar muy bien que el mes anterior se ganó eso. El daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Hay dos tipos de daños relativos al patrimonio. El
y tienen que ser y están relacionados con la valoración pecuniaria. Los perjuicios materiales son patrimoniales, son susceptibles de valoración económica, mientras que los extrapatrimoniales es complicado. Hay discrepancias sobre las indemnizaciones. ¿Qué debe entender sobre interés patrimonial? Pues bueno, la utilidad o beneficio económico que un determinado bien representa para alguien. Es decir, una tasación. ¿Cómo lo podemos justificar ese interés patrimonial? Pues tasando ese bien. ¿Pero qué ocurre? Que hay bienes que no son susceptibles de tasación o valoración y que es difícil que respondan a un interés económico. Por ejemplo, un gato. ¿Por qué se llama extrapatrimonial? Porque no se puede valorar ni tasar, porque no responde a una necesidad económica, no responde a una naturaleza tasable como es un animal. ¿Qué precio tiene un animal? Bueno, pues una cosa sería el precio de mercado, otra cosa es el valor sentimental. Se refiere a eso, al valor sentimental de las cosas. Y así nos dice que las cosas, bienes extrapatrimoniales, pues la utilidad no es económica, sino espiritual, intelectual, emocional. Y no se pueden cuantificar los beneficios que reportan. También hay que entender el principio de reparación íntegra. Ya hemos visto que no está muy definido el principio de reparación. Pero bueno, el de reparación íntegra sí. Nos dice que el resarcimiento de los daños y perjuicios se lleva a cabo con carácter general y encuentra su antecedente en derecho romano, lógicamente, en la llamada restitutio in integrum. Se trata en reponer. ¿Qué consistía la reparación íntegra romana? En reponer al perjudicado en una situación equivalente a la que se encontraba si el daño no se hubiera ocasionado. Si el daño no se hubiera ocasionado. Corregir esto, por favor. Ello implica que no se debería sufrir menoscabo, esto va junto, pero tampoco debe lucrarse como la consecuencia de reparación. Es decir, debe de restituirse como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Esta consecución exacta pues tiene dificultades, porque cuando se trata de hacer un equivalente pecuniario o en dinero, pues muy bien, no suele haber problema. Pero claro, si se trata de un bien específico, se puede resarcir por un equivalente. Claro, si es fungible como el dinero, si ese bien es fungible como el dinero, no hay problema. Pero si no es fungible, pues entonces vamos a ver qué problemas aparecen. Pues para concretar el daño resarcible hay dos criterios. Uno es el criterio objetivo, que la reparación se concreta en un valor de mercado del bien y se resarce ese daño común. Claro, el daño que se resarce es un daño común. Pero claro, ¿qué pasa cuando el daño no es común, que es propio? Acordaros, la voz de un tenor, el carnet de conducir para un camionero o un taxista. Pues aquí lo que pasa es que hay que cuantificar atendiendo al valor que el particular le da al bien dañado que tuviese para el perjudicado, porque aquí hay un criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque el daño es propio, no es un daño común. ¿Entendéis? La pérdida de la voz, por ejemplo, una consecuencia de una lesión, pues para un cantante de ópera, pues tiene muchísimo valor, y va a tener un daño emergente y un lucro cesante posiblemente si no puede cantar. Pero también esta reparación íntegra, in integrum, que decían los romanos, tiene excepciones. No puede aplicarse a ciertos supuestos. Por ejemplo, bienes que por su propia naturaleza son de difícil cuantificación económica, pues bueno,
quedarían fuera, ¿vale? Porque no se pueden cuantificar, como hemos visto. ¿Cuánto vale mi gato? Pues esos no. In integrum no se puede restituir un gato, ¿vale? Y por otra parte, también tendríamos otra excepción, cuando el causante del daño resarcible ha obtenido por su acción ilícita un beneficio muy superior al montante de la cuantía de los efectivos daños. No sé, imaginaros, no sé. Si el que causa el daño obtiene más dinero de lo que vale la tasación de un cuadro, si vende un cuadro y luego lo tasan y vale menos, pero le ha obtenido más, pues claro, aquí no. ¿Cómo te voy a restituir el menos? Te tendré que restituir el más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no le puede resultar al que causa el daño, pues rentable provocar el daño. Si le sale rentable provocar el daño, lo seguirá causando. Luego no se puede pedir la reclamación in integrum, sino superior, ¿vale? Por eso es una excepción a la reparación in integrum. ¿Por qué? Pues porque entonces la indemnización, o sea, el criterio que se aplica en estos casos la indemnización debe ser igual al obtenido por el causante del daño. ¿Entendéis? Si el causante del daño, si le sale rentable, o sea, no, el criterio debe ser pues el precio por el que ha vendido el cuadro, no el precio de la tasación, ¿entendéis? ¿Para qué? Pues para que sea disuasorio, para que no sea rentable causar un daño. Aquí se ofrece al titular del derecho violado la posibilidad de optar por un criterio o por otro. Obviamente va a optar por el criterio de no reparación in integrum, sino reparación por el precio que se ha obtenido, no por el valor real. Bueno, y aquí, al final del tema, os dejo unos esquemas sobre los derechos reales de propiedad, en cosa ajena. Ya veis que aquí propiedad, pleno dominio, en cosa ajena, limitados, son más limitados. Y aquí la servidumbre es limitado, pero más limitado es el usufructo, más limitado es el uso y más limitado la habitación. ¿Entendéis? Aquí las limitaciones van de más a menos. O sea, de menos limitados a más limitados. La habitación, claro, te va a dar, la habitación te da menos, está más limitado que la servidumbre o que el usufructo, ¿entendéis? Recordar, prenda, pues la casa de empeño, la prenda es un empeño, dejar empeñado, un anillo, por ejemplo, un collar, y la hipoteca, pues ya sabéis, la prenda, pues es en bienes muebles, es el empeño, ¿no? Empeñar o dejar en prenda. Y esto, pues lo veis, es fácil. Sobre el daño, aquí tenéis las clases de daño: común, propio, presente, hasta la sentencia, futuro, después de la sentencia, daño emergente, lucro cesante, ¿qué más cosas? Daño patrimonial, Aquí tenéis distintos esquemas que os pueden servir para ir estudiando el tema. Así que nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema de el tema 9, Fundamentos de Derecho Patrimonial, primera parte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Nos vemos.